Bienvenidos a Noti Vida. Hoy tendremos una edición especial dando el último adiós al Papa Emérito Benedicto XVI, este hombre de servicio, de humildad, que tanto aportó a nuestra Iglesia Católica. Tendremos algunos invitados especiales. Nos acompañará Monseñor Raúl Versosa, obispo emérito de la ciudad de Rodrigo y misionero en Santo Domingo. También nos acompañará el reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de los multimedios Vida, y también Giovanni Krawinker, director de APM Prensa. Vamos a dedicar algunos minutos para conocer la obra, el servicio que realizó este hombre, este cardenal, este sacerdote a nuestra iglesia, él que fue defensor ante todo de la verdad. Bienvenidos. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a conocer un poquito sobre la biografía del Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció este pasado 31 de diciembre. El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació en Alemania el 16 de abril de 1927, un sábado santo, y fue bautizado ese mismo día. Su padre, comisario, y su madre era hija de artesanos y antes de casarse trabajó de cocinera en varios hoteles. Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria. En ese marco que él mismo ha definido mozartiano, recibió su formación cristiana, humana y cultural. El período de su juventud no fue fácil. Vio cómo los nazis golpeaban al párroco antes de la celebración de la Santa Misa. Precisamente en esa compleja situación, descubrió la belleza y la verdad de la fe en Cristo. Hasta el mes de septiembre de 1944, estuvo enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos. De 1946 a 1951, estudió Filosofía y Teología en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising y en la Universidad de Múnich, en Baviera. Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951. En el año 1953 se doctoró en Teología. De 1962 a 1965, hizo notables aportaciones al Concilio Vaticano II como experto. Asistió como teólogo consultor del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia. Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y de la Comisión Teológica Internacional. El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo de Múnich y Freising. El 28 de mayo recibió la ordenación episcopal. Fue el primer sacerdote diocesano, después de 80 años, que asumió el gobierno pastoral de la gran arquidiócesis bávara. Escogió como lema episcopal colaborador de la verdad. Pablo VI lo creó cardenal, con el título presbiteral de Nuestra Señora de la Consolación en el Tiburtino, en el consistorio del 27 de junio del mismo año. En 1978, el cardenal Ratzinger participó en el cónclave, celebrado del 25 al 26 de agosto, que eligió Juan Pablo I. En el mes de octubre del mismo año, participó también en el cónclave que eligió a Juan Pablo II. Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional el 25 de noviembre de 1981. Fue presidente de la Comisión para la Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica, que, después de 6 años de trabajo, presentó al Papa el nuevo catecismo. Sus publicaciones fueron abundantes a lo largo de los años, constituyendo un punto de referencia para muchas personas.
especialmente para los que querían profundizar en el estudio de la teología. Recibió numerosos doctorados honoris causa. De esta manera conocemos un poco lo que fue la vida, obra, el crecimiento de este Papa emérito de nuestra Iglesia Católica, quien sirvió tanto para defender la verdad. Ahora en nuestro programa especial de Notivida recibimos con mucha gratitud a Giovanni Krawinkel, quien es el director de la Agencia de la Palabra Multimedia APM Prensa. Bienvenido, Giovanni. Gracias, Patricia. Un honor estar compartiendo con todos ustedes en este momento, un momento de la historia de la Iglesia, en esta cadena de sucesión apostólica. El Papa número 265 ha partido a la casa del Padre, pero con muchas novedades, digamos así, también noticiosas para nosotros, los propios medios de comunicación católicos, que estamos viendo cuántas cosas distintas Benedicto XVI además ha agregado a la historia contemporánea de la Iglesia. En este momento en el que tenemos nuestra atención en Benedicto XVI, pues estamos viendo su legado y lo que él nos deja para la historia de la Iglesia. De acuerdo, así es, mi querido Giovanni. Ahora vamos a conocer cómo fue la elección de Joseph Ratzinger como Papa de nuestra Iglesia, que luego fue conocido como Benedicto XVI. Adelante. Cuando falleció Juan Pablo II, el cardenal decano Joseph Ratzinger celebró su funeral en la Plaza de San Pedro. Fue la primera vez que el mundo fijó sus ojos en este alemán discreto con fama de duro. También él se encargó de dirigir las 12 congregaciones de cardenales, o sea, las reuniones sobre el futuro de la Iglesia y sobre el perfil del próximo Papa para elegir un sucesor. No lo tenían nada fácil, iba a ser complicado encontrar a alguien con el coraje suficiente para suceder a Juan Pablo II. El cónclave comenzó el lunes 18 de abril con la misa para pedir ayuda al Espíritu Santo. La celebró el cardenal Ratzinger, que ya se había convertido en un sólido candidato. Preghiamo con insistenza il Signore perché dopo il grande dono di Papa Giovanni Paolo II ci doni di nuovo un pastore secondo il suo cuore. Los cardenales entraron a las 4 de la tarde en la Capilla Sixtina. Los 115 menores de 80 años juraron que votarían sin dejarse llevar por presiones y que guardarían secreto de lo que ocurriera allí dentro. Extra omnes. Pocas horas después, el primer mensaje de la Sixtina, Fumata Negra. Tampoco hubo un nuevo papa la mañana del 19 de abril. Después de 3 votaciones, los cardenales todavía no se habían puesto de acuerdo. Sin embargo, a media tarde cambió la situación y una fumata blanca coloreó el cielo de Roma. Así recibió la plaza la noticia. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Josephum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Joseph Ratzinger acababa de convertirse en el sucesor de San Pedro número 265, tras 4 votaciones y uno de los cónclaves más rápidos de la historia. Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali
hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Lo primero que hizo fue visitar a sus compañeros de trabajo en la que fue su oficina durante 23 años, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Santità, benvenuto tra noi e grazie di questa visita. Ancora quasi non posso credere di stare adesso su un altro posto e si è realizzato quanto il Signore ha detto a Pietro: in tempo posteriore tu sei guidato dove non volevi andare. Le regalaron una tarta, la tenían ya preparada porque 4 días antes había cumplido 78 años. Pocos días después explicó a unos peregrinos alemanes cómo se sentía. Als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen das Fallbeil auf mich herabfallen würde, war mir ganz schwindelig zumute. Deswegen habe ich mit tiefer Überzeugung zum Herrn gesagt: Tu mir das nicht an. Du hast Jüngere und Bessere, die mit ganz anderem Elan und mit ganz anderer Kraft an diese Aufgabe herantreten können. Con su nueva vida echaría de menos también sus libros. El Papa Profesor los necesitaba y por eso salió del Vaticano para ir a su antigua casa y preparar con su biblioteca sus primeros discursos. No se imaginaba que la voz corrió muy deprisa y que cientos de personas le esperaron en la puerta para verlo. Nunca se acostumbró a la popularidad, pero con su timidez se ganó a quienes lo vieron de cerca. Ahí vimos un poco sobre cómo fue el proceso de elección de Joseph Ratzinger como Papa Benedicto XVI de nuestra Iglesia Católica, el número 265, un número, Giovanni, muy significativo para nosotros, y ahí vemos cómo también dice que fue un gran teólogo, un defensor de la verdad. Bueno, y es que además Joseph Ratzinger realmente era muy conocido en el ámbito episcopal, sobre todo, porque su labor al lado de Juan Pablo II no solamente fue titánica, sino que era una ficha clave del pontificado de Juan Pablo II. Pero Patricia, tenemos también invitados especiales que son también de la casa. Tenemos aquí, como decías al principio, a Monseñor Raúl Versosa, que nos acompaña. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches. Bienvenido. Y muy contento de estar aquí en este momento. Y nuestro director, el reverendo padre Kennedy Rodríguez. Padre. Buenas noches, de verdad me da mucha alegría estar con ustedes y sobre todo en este programa, este especial de Benedicto XVI. Así es, porque en Notivida queremos hoy dedicarle este espacio en este momento en que todavía se encuentra el cuerpo sin vida de nuestro querido Papa Benedicto XVI. Entonces, bueno, empecemos en este diálogo con Monseñor Versosa. Monseñor, este momento de que llega Benedicto XVI, que llega el cardenal Ratzinger, ¿qué significó para los obispos, para los sacerdotes, para usted? Muy buena pregunta, pero incluso lo voy a ampliar mucho más. Lo voy a ampliar qué significó para la Iglesia. Yo puedo decir en una frase de titular de periódico: necesitábamos que el Espíritu Santo suscitara en el colegio cardenalicio al Papa Ratzinger. ¿Para qué? Para cerrar el ciclo de recepción del Vaticano II. Es decir, lo mejor que ha sucedido desde hace 30 años a la Iglesia es el Concilio Vaticano II, con los documentos que nos dejó, la renovación del Código de Derecho Canónico, lo que es el Catecismo Nuevo de la Iglesia y el Compendio de Doctrina Social. Podríamos decir que Ratzinger fue como el que escribió las cartas de navegación seguras para que la herencia, lo mejor del Vaticano II, no se perdiera y pudiéramos entrar en el siglo XXI con pie firme.
Eso es un dato muy importante, saber que Ratzinger es el segundo papa del tercer milenio, que entramos en ese tercer milenio de la mano de Juan Pablo II, pero uno de su mano derecha, el papa le pasa la batuta, digamos así, y ya digamos que conocíamos la trayectoria teológica de Joseph Ratzinger, de manera que ya sabíamos cuando escuchamos esa elección por dónde venía posiblemente la cosa, monseñor. Si quiere, por hacerlo más asequible a nuestros televidentes, diríamos que el Papa Juan XXIII nos hizo dos preguntas muy serias. Iglesia, ¿qué dices de ti misma y qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres del siglo XX? Llegó el gran San Juan Pablo II y nos tuvo que hacer otra pregunta. Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? ¿Y cómo entrar en el corazón del hombre del siglo XX para que Jesucristo lo llene? Previamente, nuestro gran Pablo VI había hecho otras dos preguntas. Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy? ¿Y cómo anunciar a Cristo en la nueva cultura? Y vino finalmente hasta este momento el Papa Benedicto y dijo en el siglo XXI, Iglesia, ¿qué dices de Dios? Un Dios que no sea contrincante del hombre, que no sea enemigo. Por lo tanto, estas cuatro preguntas, luego hablaré del Papa Francisco que lo completa, quedaron ahí y siguen vivas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy? Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? E Iglesia, ¿qué dices de Dios? Sí, bueno, aquí vemos unas cuantas orientaciones de cómo cada uno de los papas, tanto los antecesores de Benedicto, fueron aportando a la Iglesia en función del contexto que estábamos viviendo en ese momento y la importancia de los aportes que realizó el Papa Emérito a nuestra Iglesia. Usted, Padre, ¿cómo vivió esa elección del Papa Benedicto XVI? Mira, yo venía siguiendo toda la celebración, el panorama, de verdad, incluso la enfermedad de Juan Pablo II, yo le di seguimiento muy cercano, e incluso sufrí con Juan Pablo II, me recuerdo yo cuando estaba en esa ventana, en ese día del Ángelo, que no pudo hablar. Ahora, también tengo que decirte que una vez parte Juan Pablo II, toda la celebración, aparece Benedicto XVI, y en esa celebración para mí marcó todo. Porque es cierto que el Papa, en este caso Ratzinger, Cardenal Ratzinger, se conocía, estaba al frente de ese dicasterio de la doctrina de la fe. Pero cuando él pronuncia esa homilía, cuando está el ataúd incluso de Juan Pablo II, que hablan de la dictadura del relativismo, eso como que le dio el golpe de gracia. Y todos esos cardenales dije, pero este es el hombre que está claro, está de verdad iluminado, sabe lo que la iglesia está viviendo, sabe que por ahí viene una dictadura de relativismo donde no hay verdad absoluta según las generaciones que vienen. Y entonces desde ahí en adelante eligen el Papa, yo sorprendido también de Ratzinger cuando es electo, pero yo sabía que iba a hacer un buen trabajo. Sobre todo, así como había custodiado la doctrina de la fe con Juan Pablo II, que lo tenía ahí como guardián de la doctrina, así iba a guardar también la iglesia y todo ese depósito de la fe. Y es una riqueza la herencia que nos ha dejado, que cada uno de nosotros debe estudiar si quiere conocer mejor la iglesia y profundizar en torno a lo que nos enseña. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre los 7 puntos más importantes del papado de Benedicto XVI. Para las generaciones futuras, el Papa Benedicto XVI será recordado como el Papa que renunció. Lo hizo el 28 de febrero de 2013. Fue impactante y a la vez inesperado, un día que será recordado para siempre en la historia de la Iglesia. Este momento fue tan sorprendente que destaca sobre el resto de puntos clave que marcaron su pontificado. Como intelectual, el Papa Benedicto XVI era conocido por sus amplios conocimientos en teología y su búsqueda con la fe y la razón. Esta búsqueda fue el hilo conductor de sus 7 años de pontificado y aparecía mencionada en sus catequesis semanales. Además de sus 3 encíclicas, Benedicto XVI escribió muchos libros durante su pontificado. El más importante es la serie de 3 volúmenes titulada Jesús de Nazaret. Basado en la investigación, explica a Jesús como una figura histórica. Ma questo non è
semplicemente... No es solo un libro sobre Jesús escrito por un gran pastor, es un libro escrito por Joseph Ratzinger, un libro que perdurará en la historia de la cultura europea. Benedicto XVI también afrontó la crisis de casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Expulsó a cientos de curas. Durante su pontificado, representantes de 100 obispados se reunieron en Roma para lanzar un programa global llamado Hacia la Renovación y Curación para establecer los protocolos ante los casos de abusos cometidos por sacerdotes. El Vaticano y Benedicto XVI acapararon muchos titulares cuando se filtraron documentos oficiales de la Santa Sede a los medios de comunicación. En marzo de 2012, el Papa creó una comisión para investigar la filtración. Poco después, su mayordomo, Paolo Gabriele, entró en la cárcel y fue juzgado en los tribunales vaticanos por difundir información confidencial. El premio Ratzinger es conocido como el Premio Nobel de la Teología. Se concede a religiosos que han destacado en este campo de estudio. El premio fue creado en honor a Benedicto XVI y a sus estudios teológicos. Premiamos la excelencia, premiamos una vida de investigación y compromiso con la teología. En otras palabras, premiamos a hombres y mujeres que creen que hablar de Dios, que ofrecerle Dios al mundo, es el mayor tesoro que tenemos. Benedicto XVI también pasará a la historia como el primer papa que se abrió una cuenta en Twitter. El 12 de diciembre de 2012 lanzó la cuenta Pontifex. Con un solo clic, el Vaticano entró en la era digital. Un papa más conocido por su estilo tradicional abrió una ventana en el mundo de las redes sociales. Maravilloso hoy reconocer estos 7 puntos de varios puntos de esta historia del cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que hoy pues contemplamos antes de que pase a su destino final, donde descansará su cuerpo. Y bueno, Monseñor Berzosa, queremos preguntarle en esa relación ya particular suya con él, ¿qué nos puede contar? Bueno, en mi vida el Papa Benedicto es el que me da el pistoletazo de salida de lo que iba a ser el obispado. Es decir, cuando el Papa Juan Pablo II, en víspera justo de su muerte, me dice que voy a ser obispo auxiliar de Oviedo, ni siquiera le dio tiempo a firmar la carta apostólica, porque falleció a los 3 días. Por lo tanto, aunque mi primera carta como nombramiento de obispo es de San Juan Pablo II, con su sello y la firma de 3 cardenales, en realidad comienzo a ser obispo justamente en el pontificado del Papa Ratzinger. Para mí el encuentro, en esta foto está con él, en ese curso que tuvimos que hacer como obispos nuevos de un mes, supuso algo muy importante, porque no solamente es mi persona la que estaba unida al Papa, es que mi hermana, fundadora de un instituto religioso que se llama Jesu Comunio, es pieza clave tanto el Papa Benedicto como todo lo que encarna no solamente en teoría y su teología, sino en la vida. Por lo tanto, diríamos, por no enrollarme más, mi relación con el Papa Benedicto es personal, es la época en la que he tenido que ser obispo en España con él, y además tiene una relación muy estrecha con mi hermana Verónica, fundadora de Jesu Comunio. Qué maravilla, qué bonito. Sí, así es. Un dato que usted de hecho menciona en el escrito que nos compartió con respecto a los puntos que trabajó el Papa Benedicto XVI y engloba la parte de la fundación de Jesu Comunión en el área de la comunión y cómo él fortaleció eso dentro de nuestra iglesia. Exacto. Mi experiencia también, para no quedarme atrás. No, eso iba, padre, eso iba. No, simplemente también yo tengo una experiencia muy agradable del Papa Benedicto XVI. No fue que estuvimos en encuentro, pero sí participé tanto en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, como también en la Jornada Mundial de la Juventud en Alemania, en Colonia. Y entonces ahí estuvimos compartiendo la juventud. Recuerdo yo en Madrid cuando vino ese ventarrón, un viento fuerte, pero el Papa Benedicto XVI se mantuvo ahí, incluso le dio coraje a la juventud, le dijo palabras de valentía. Cuando regresó al otro día, dice también, ustedes son valientes, han tenido mucho coraje al permanecer toda la noche. Y de verdad que en ambos encuentros
Fue una alegría enorme ver al Santo Padre paseando, recorriendo entre la juventud. Y me recuerdo yo también en Alemania esa frase, hemos venido a adorarle. Precisamente hablando de Reyes Magos ahora, que se aproxima el día, entonces esa frase allá en la Catedral de Colonia, y ahí están los restos de los Reyes Magos, y hemos venido a adorarlo. Y me llamó mucho la atención esa frase, porque es como tan fuerte, hemos venido a adorarle. Bueno, padre, mi primer gran proyecto de cobertura internacional desde estos medios de la arquidiócesis fue justo esa JMJ en Alemania. Y qué gran sorpresa de que un papa alemán se iniciara celebrando una JMJ en Alemania. Era como, para mí fue una confirmación definitivamente de que el Señor lo tenía a él para el pontificado, porque un alemán que fuera precisamente a la próxima Jornada Mundial de la Juventud y que fuera en Alemania, en su país natal, pues para nosotros fue la verdad muy impresionante. Y todo lo que vivimos allí, los que fuimos, la delegación dominicana, por cierto, fue muy numerosa, cerca de 2.000 jóvenes dominicanos asistimos a esa Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, y a partir de ahí ya encontramos otro Ratzinger, porque teníamos en la mente uno que nos habían hablado, pero no el Papa que fue el primero que abrió un Twitter en la Iglesia Católica. Padre, nosotros que estamos en el ámbito de la comunicación, ¿qué te pareció de esos 7 puntos, ese particular de que él iniciara la presencia en los medios digitales? A mí me sorprende también porque el mismo Papa Benedicto XVI motivó bastante para el uso de los medios de comunicación en la Iglesia. Es que no se puede prescindir, ¿verdad?, de la evangelización sin estas poderosas herramientas de los medios de comunicación. Sin embargo, Giovanni, yo te quiero hablar un poco de la renuncia, porque cuando renunció el Papa, eso fue la noticia por todas partes. Yo estaba estudiando en Roma y los alumnos de la Universidad de la Santa Cruz, nos hemos reunido, había que analizarlo, todos los puntos de que por qué renunció el Papa. Vino la prensa amarillista, que los problemas del Vaticano habían hecho que el Papa renunciase. Y realmente al final nos dimos cuenta, después de mucho análisis, que el Papa de frente a ese encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud para ir a animar 2,5 millones de jóvenes a Brasil, él no tenía, humanamente hablando, las fuerzas, y también otras situaciones que se estaban dando en el Vaticano, como siempre se dan. Pero ahí llegó la renuncia y todo Roma comenzó un movimiento grande, tanto de la renuncia como después del pontificado. Y agregándole a eso que todo fue por el librito, muchos piensan, pero Benedicto XVI esa se la sabía. Lo dijo Monseñor, que había trabajado en el tema del derecho canónico, así que él sabía, y fue un pedido. Acuérdense de cómo Juan Pablo II había dicho en el 2000 que se había planteado la renuncia. Quizá no encontró en las constituciones apostólicas de ese momento, pero le habrá pedido a su mano derecha, vamos a trabajar ese tema. Y profundizando en este tema de la renuncia, una cosa inédita para dar coraje a los sacerdotes, a los religiosos, a los misioneros, tengo que decir lo siguiente. Yo he quedado maravillado que en estos días ha habido un artículo con un gran eco en Roma que se ha titulado "No sean hipócritas, ustedes no querían al Papa Benedicto". Y yo me quedé pensativo, digo, a ver, desde mi experiencia en España. Y efectivamente, el Papa Benedicto, por muchos, en concreto por quien está hablando, era el Papa excelente, la continuidad de Juan Pablo II, un Papa que nos daba seguridad, que nos daba criterio, que nos daba fuerza. Pero los ámbitos donde yo me he movido, por ejemplo en España, por desgracia, ámbitos eclesiales y ámbitos culturales, no se le quería. Cuento 2 anécdotas rápido. La primera, se va a escribir un diccionario sobre teólogos y teólogas contemporáneos, en el cual está también mi persona, y el editor, que callo el nombre ahora, me dice, revísalo, Raúl, y si ves que falta alguna voz, dímelo. ¿Cómo que si falta alguna voz? ¿Dónde está Ratzinger, Joseph? Dice, no, pero es que Ratzinger no es un teólogo, Ratzinger es el prefecto de la doctrina de la fe. Digo, oiga, y para ser prefecto de la doctrina de la fe hay que ser plomero, hay que ser ebanista, hay que ser pastelero, panadero o teólogo. Digo, ¿cómo va a faltar? Ah, pues si usted se atreve a hacer brevemente una reseña en 4 o 5 páginas,
vergonzosamente la tuve que hacer y lo único de lo que estoy contento es de que pude poner toda la bibliografía de él para que se mirara. Segundo, esto dentro de la Iglesia, pero es que fuera de la Iglesia los filósofos de moda en España le odiaban. Y me decían, mira, nosotros, decían ellos, los filósofos con los que yo dialogaba, somos como gentes que ven el mundo como si fuera una catedral y la vemos desde fuera y todo el mundo sabe lo que hay en la catedral desde fuera. Pero Joseph Ratzinger, como usted, me metían a mí también, están dentro de la catedral y nos quieren hacer ver la catedral como es desde dentro. Y nosotros no nos lo creemos, primero porque son cuentos y segundo porque nunca entraremos en la catedral. Y yo tuve que defender a Ratzinger de esta manera, diciéndole, mira, el mundo no es una catedral puede existir o no existir. El mundo es el terreno donde puede haber catedral o no catedral. Hablemos de por qué existe algo y no existe la nada, por qué lo que existe existe de la forma que existe, por qué el mundo tiene 14.000 millones de años, en fin, el por qué existe un creador y es lo que Ratzinger nos decía, la fe, la razón, la naturaleza siempre están en armonía. Excelente, y en ese mismo sentido conocemos a nuestro Papa Emérito ya fenecido como defensor de la verdad. De hecho, formaba parte de su lema como obispo y en ese sentido él tenía una frase que decía que la fe sin la razón es inhumana. Háblenos un poquito sobre esa riqueza que él nos dejó en sus escritos que se concentran, según usted nos compartió, en Jesucristo como nuestro Dios, en la comunión, en el arte y en el diálogo. Muy bien. En el tema, bueno, yo siempre he dicho que el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto, si hubiera que resumirle con 4 puntos cardinales, serían Jesucristo, sería la comunión, sería el diálogo y, por supuesto, el arte de vivir. Comienzo resumiendo cada uno brevemente y luego me centro en el tema de la verdad. El Papa era un creyente, y un creyente realmente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque para él el convencimiento era doble. Nosotros no creemos en algo, creemos en alguien. Y el que no se ha sentido tocado por Jesucristo no puede ser cristiano verdadero. Llegó a decir, solo los hombres y mujeres tocados por Cristo son capaces de abrir la mente y el corazón de sus contemporáneos a las cosas de Dios. Ahora bien, Jesucristo incluso se le ha puesto duda su existencia. Y durante más de 60 años, en exégesis bíblicas, en estudios bíblicos, se ha dicho de todo. Se le ha interpretado en clave marxista, en clave freudiana, en clave existencialista, en clave meramente literaria. Tuvo que escribir los 3 volúmenes sobre Jesucristo para recordarnos quién es en verdad Jesucristo. No es un mito, es alguien vivo, no es un burgués, no es un revolucionario, es el Hijo de Dios. Segundo, el arte. Siempre dijo, ¿en qué consiste vivir en cristiano? El arte de vivir. ¿Y qué es el arte de vivir? El arte de haberte encontrado con Jesucristo y desde Jesucristo ver la vida como Él la ve, sentirla como Él la siente, hacer como Él hace. Y quien no ha encontrado el arte de vivir en Jesucristo ha perdido la vida, porque todo lo demás es secundario. Tercero, ¿a dónde te lleva todo esto de encontrarte con Jesucristo y vivir el arte de vivir en cristiano? A la comunión. Y la comunión como si fuera una cruz. Comunión de los hombres con Dios y comunión de los hombres entre sí. Donde no está Jesucristo, no hay comunión. Hay ruptura entre Dios y el hombre, porque se ve a Dios como enemigo del hombre, y no hay comunión entre los hombres porque no hay ninguna base fuerte que nos pueda unir. Y esto influye en el derecho, esto influye en la política. ¿Qué puede unir si no es algo tan fuerte como la creencia común en Jesucristo? Y finalmente el diálogo, y aquí voy con la verdad. Él quiso dialogar dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia para unir 3 palabras. La palabra verdad y libertad con la palabra razón y Dios. Él venía a decir que cuando no se encuentra en la vida a Dios, no hay verdad con mayúsculas, no hay verdad que lo sustente. Y cuando no te encuentras con Jesucristo de verdad, no hay libertad con mayúsculas. Por lo tanto, si tú quieres vivir la verdad y la libertad, tienes que encontrarte con Jesucristo, que no es solamente el Jesucristo revelado. Jesucristo ha hablado también en la naturaleza y habla también en la razón. Y concluyo, hay una frase del Papa que a mí siempre me ha enamorado. A pesar de que tú tengas la verdad, a pesar de que tú encuentres la verdadera libertad,
no te puedes olvidar que hay que vivir el amor y la caridad, porque la verdad sin amor y sin caridad no es verdad completa, y el amor y la caridad sin la verdad están vacíos. Bueno, gracias, Monseñor. Realmente qué maravilloso haber tenido un Papa que nos llevara a esta verdad y que no perdiéramos la razón. Y bueno, todo eso se está manifestando, y valga la redundancia, las manifestaciones que hay ahora en Roma. Y tenemos una noticia desde Roma. Nuestro querido padre José Ramón Santana, que se encuentra allá, nos envía una pequeña nota de lo que se está viviendo en Roma. Él es el asesor de la Embajada Dominicana ante la Santa Sede. Así que adelante, padre José Ramón. El Papa Emérito Benedicto XVI, quien ha partido a la casa del Padre este sábado 31 de diciembre del año 2022 a las 9:30 hora de aquí, de Roma. Desde ese día miles de peregrinos, miles de creyentes se han acercado a la Plaza San Pedro, a la Basílica San Pedro, para darle el último adiós a nuestro querido Benedicto XVI. El martes, cerca de 65,000 personas pudieron entrar a la Basílica de San Pedro y otros miles se quedaron alrededor. Ya estamos a algunas horas de la celebración litúrgica que será presidida este jueves 5 de enero a las 9:30 de la mañana por el Santo Padre, el Papa Francisco, en la Plaza San Pedro. Las delegaciones oficiales que vienen son las de Alemania, país de origen del Papa Emérito, y la representación oficial del país de Italia. También vendrán de seguro de otros países y tantos peregrinos que están aquí en Roma, los alrededores de la Basílica, la Plaza San Pedro. Hay filas interminables durante todo el día y parte de la noche. Los medios de comunicación alrededor de la plaza están instalados desde el día que el Papa Francisco pidió oración el miércoles pasado por la salud del Papa Emérito, y ahora están todos alrededor transmitiendo en directo algunos y llevando las últimas noticias en relación a este acontecimiento histórico para nuestra iglesia y para todo el mundo. Desde ya seguimos orando. Muchos ven en el Papa Emérito que ha partido a la casa del Padre todas las características para que en el tiempo que la iglesia lo considere ser declarado doctor de la iglesia. Sabemos por sus grandes aportes a nivel de teología, trabajó, diríamos, algunos, casi todos los temas, trató de buscar respuesta. La visión que más conozco, que la que he trabajado, es su visión eclesiológica, la iglesia como comunión. Por eso desde ya estamos dándole seguimiento a cada paso de este importante acontecimiento y le mantendremos informados. Vamos a unirnos a toda la Iglesia Universal en esta celebración del próximo jueves 5, que será presidida por el Santo Padre, el Papa Francisco. Gracias, padre José Ramón. Santa. Gracias al padre José por ese reporte que nos compartió sobre los acontecimientos que se han desarrollado en la Santa Sede por el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Ahora es tiempo de conocer algunas de las frases emblemáticas de este pontífice. Y es que las palabras es lo que nos quedará de Benedicto XVI. Esta frase, queridos hermanos y hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones. Esa frase denota, por una parte, humildad y sentido del humor. Humildad porque, siendo un gran intelectual y un gran sacerdote y un gran papa, sabe que no es mérito suyo, que todo es recibido.
Y sentido del humor porque de alguna manera también quiere decir, mira, todo lo que soy y todo lo que tengo, Señor, es para ti. Siempre estaba la mirada de él en Dios. Bueno, vamos a ver la segunda frase, Patricia. Claro que sí, leemos: la locura de la cruz es convertir el sufrimiento en grito de amor a Dios. Claro que sí, porque el Papa sabe muy bien el sentido profundo que tiene la cruz. Y es que la cruz es un signo de victoria, un signo de salvación. Y solamente quien ha pasado por la cruz comprende a aquellos que pasan por la cruz, en el caso de Cristo. Esta tercera frase definitivamente nos toca a nosotros que llevamos todavía esta guerra por la vida, porque dijo él que el aborto no puede ser un derecho humano, es totalmente opuesto, es una gran herida en la sociedad, Monseñor Berzosa. Bueno, pues yo creo que no necesita comentario. El drama es haber querido confundirnos y haber llevado justamente lo que es un homicidio a un derecho. Cuando en una sociedad se aprueba el aborto, esa sociedad ha muerto. Esa sociedad ya no tiene justificación ni siquiera para los vivos. Bueno, y esta última frase que vamos ahora a escuchar: el amor es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el mundo. Padre Kenneth. Claro que sí, el mismo apóstol San Pablo dice que el amor nunca pasa, por eso el amor transforma los corazones y hay que referirse al amor de Jesucristo, sobre todo cuando en la cruz muere por la humanidad para que tengan vida. Y ese es un amor que da vida, que transforma a toda la humanidad. Y un amor verdadero, no un amor pasajero de esto erótico, sino un amor ágape, un amor profundo. Eso sí es verdad, mi querido Padre. Y ese amor también nos llena de alegría, nos llena de gozo y aprendemos a ver la misión con alegría, a ver la misión con ese sentido de cómo podemos aportar a que las otras personas encuentren a Cristo en un corazón que emana santidad. Bien dicen que por ahí vamos identificando cómo el Señor nos quiere y cómo podemos compartirlo a través de la alegría. Y es que Benedicto XVI, con ese pontificado de él, fue realmente para muchos sorpresa, y para los que ya conocíamos su trayectoria, pues descansamos en saber que ciertos vientos que entraban en la sociedad y en el mundo, él sería un muro de contención. Y ese muro de contención realmente, muchos pensaban que solo tenía una cara, y realmente incluso tenía aspectos divertidos Benedicto XVI. Eso sí es verdad, y eso es lo que ahora vamos a ver ya en el culmen de este especial dedicado a el Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció el pasado 31 de diciembre. Ya bien, Monseñor Berzosa, también usted compartía en su escrito que fue como un paso de recordarnos cómo finaliza la vida, pero también cómo comienza un nuevo ciclo, como que fue en una fecha. Sí, cierto, porque para nosotros los cristianos el día principal es el primer día de la semana. Y por eso, así como los musulmanes tienen el viernes como el día principal, los judíos el sábado, nosotros alargamos porque nuestro tiempo no es cronológico, es de gracia, de Kairos. Y qué curioso que el Papa nos deje el 31, último día del año, para empezar en el cielo el día 1. Y quiero añadir una nota de humor. Dios se aburría tanto en el cielo en este año que se llevó a Pelé y al Papa para que no falte fútbol y no falte tertulias dogmáticas en lo que lo pasen bien. Excelente, y hay que recordar también que no es el final, dice el Papa, sino un encuentro con Dios. Amén. Ahora bueno, sí, ya lo tenemos listo, un material, Patricia. Está bueno. Es estos momentos divertidos del Papa. Vamos a ver algunos de ellos ahora. Benedicto XVI dedicó muchos años de su vida a mostrar la relación entre fe y razón. Escribió una larga lista de artículos, homilías, libros y encíclicas, pero además, en sus casi 8 años de pontificado hubo también momentos divertidos. Su visita a México será recordada por este típico sombrero. Se lo acercaron mientras saludaba a la multitud desde el papamóvil y no dudó un segundo en ponérselo. La gente le aplaudió y él lo llevaba como si fuera lo más normal. En más de 7 años, Benedicto XVI recibió todo tipo de regalos. Algunos fueron demasiado originales, como este enorme huevo de Pascua que le entregó el presidente de Bulgaria. Pesaba 200 kilos y estaba hecho de acero y rubíes. Quizá no era muy práctico, pero sí bastante llamativo.
Otro regalo curioso fue este volante de Fórmula 1 que le entregó el presidente de Ferrari. Pertenecía a uno de los coches de Michael Schumacher. Pensi un pilota quante cose deve fare durante la gara. La parca della chiesa, un suo volante difficile. De vez en cuando el circo llegaba a Roma y hacía una parada en el Vaticano. En una ocasión, Benedicto XVI hasta acarició a un cachorro de león después de un espectáculo durante la audiencia general. No era la primera vez que el Papa se acercaba a un animal salvaje. También conoció a un pequeño cocodrilo cubano que había llegado a Europa de contrabando. Uno de los momentos más entrañables de su pontificado ocurrió durante la visita a una casa para ancianos. El Papa les invitó a vivir con alegría y recordó que ser anciano es hermoso. Poco después aseguró que salía rejuvenecido de ese encuentro. Benedicto XVI fue también amigo de los niños. Algunos de ellos le hicieron preguntas difíciles a las que el Papa teólogo respondió de una forma sencilla. La mia catechista, preparandomi al giorno della prima comunione, mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo una ragione. Non vediamo la nostra intelligenza e la abbiamo. Non vediamo con una parola la nostra anima e tuttavia esiste e vediamo gli effetti perché possiamo parlare, pensare, decidere, eccetera. Anche non vediamo per esempio la corrente eléctrica e tuttavia vediamo che esiste. Benedicto XVI será recordado por su renuncia al papado, pero muchos otros pequeños momentos marcaron su pontificado. Bueno, ahí vimos algunos momentos jocosos del Papa Benedicto XVI, Papa emérito, que falleció recientemente, pues mostrándonos que tiene un lado también divertido ser Papa y cómo no nos aleja de la alegría nuestro servicio y nuestra misión, sea cual sea. Al convertirse en Benedicto XVI, sumo pontífice número 265, se convirtió en el Papa de todos, de aquellos a los que él le caía bien y no le caía bien, y además, como vimos en esos momentos, supo dejar su principal legado de fe y razón también hasta en los niños, en los ancianos, en los jóvenes, en las jornadas de familia, en su doctrina, en su magisterio. Qué gran Papa el Señor nos regaló en este tercer milenio. Así que vamos a las palabras finales ahora, bien breves, porque ya estamos con el tiempo. Monseñor Berzosa y Padre Kennedy. Bueno, pues yo recordaría estas palabras del Papa. Eternidad, eternidad. Existe la eternidad. Y si creemos en ello, hay justicia y los pobres tendrán justicia y viviremos la vida de otra manera. Bueno, simplemente hay una cita bíblica que dice, le daré pastores según mi corazón. Pedimos al Señor que nos siga dando pastores como Benedicto XVI, como el Papa Francisco, como tantos pontífices que puedan llevar la iglesia, puedan llevar los fieles por los caminos de santidad. Bueno, gracias, y para nosotros ha sido la verdad un placer poder haber entrado a sus hogares a través de Multimedios Vida aquí en Televida. Yo termino diciendo que así como tengo este rosario en la mano, que cada cuenta, cada bolita es importante, y si yo le sacara uno, no fuera el rosario. Si quitamos a Benedicto XVI de la historia de la iglesia, no fuera historia. El Señor nos lo regaló como el Papa 265 y hoy lo veneramos por su gran obra. Y ciertamente tiene las dotes para que hayan sido abiertas las puertas del cielo para él. Oraremos hasta este proceso y seguiremos dándole a ustedes las informaciones a través de nuestras redes sociales. Y hoy Notivida ha sido en especial por este momento histórico que estamos viviendo como Iglesia Católica. Así es, y de todo esto que nosotros hemos podido ver, el recorrido por la biografía del Papa Benedicto XVI, por su obra pastoral, me quedo con esa frase de ser colaboradores de la verdad. Es un gran reto para cada uno de nosotros que debe seguir trabajando para llevar a Jesucristo, que es la verdad misma, a tantos corazones y tantas personas que necesitan encontrarlos. Nosotros nos volveremos a ver en una próxima emisión de Notivida. Bendiciones.